Los invitamos entonces a sumergirse en este diálogo enriquecedor. Bienvenidos. Buenos días para todos los que están presentes, qué gusto saludarlos, darles la bienvenida. Como lo había mencionado el presentador, mi nombre es Oscar Galindo, soy el colíder del Centro de Pensamiento y Transformación Digital de Colombia, donde vamos a investigar y a llevar a la práctica la transformación digital. Hoy nos está acompañando Joaquín, José Darío y Hernán. Y para iniciar, yo quisiera pedirles el favor a cada uno de ellos que nos hablen un poco de su rol y de lo que hace la empresa que representan con el ánimo de contextualizar a las personas que nos están acompañando. Entonces, si me lo permiten, voy a iniciar con Joaquín, quien nos acompaña virtualmente. Entonces, Joaquín, adelante. Hola, un placer. ¿Me escucháis bien? No tenemos aquí audio, si nos colaboran, Hola. por favor. Permítame un momento, ya ajustamos el audio con Joaquín para poder conocer su rol y la empresa. Adelante, Joaquín. Vale, ¿me escucháis esta vez? ¿Sí? ¿Alto y claro? Sí, señor. Perfecto. Bueno, pues primero un placer por la invitación. Yo soy Joaquín Virgili, soy fundador de Kutsu Partners, donde tenemos iniciativas, como comentabais antes, como Breca Simulations o Pro Evaluation System. Antes de este rol, que ya llevo 8 años haciendo, también había hecho de consultor en Accenture. Por tanto, tengo experiencia previa en transformación digital en grandes corporaciones y nada, aportar mi granito de arena. Muchas gracias, Joaquín, por ese contexto. Y vamos también entonces a hacer la misma pregunta a José Darío. José Darío, adelante. Vamos a ver. Probando. Okay. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es José Darío Ortiz. Me he especializado en todo lo que tiene que ver con el sector empresarial. También he trabajado muchos años con las instituciones de educación superior en temas de transformación digital. En los últimos años, nuestra compañía Docens ha venido trabajando todo el tema de transformación a través de la inteligencia artificial y precisamente pues implementando este tipo de soluciones tanto en instituciones de educación superior como pues en el sector empresarial acá en Colombia. Perfecto. Gracias, José Darío. Y vamos entonces a trasladar la misma pregunta a Hernán, aunque ya conocemos un poco de Huawei. Por favor, entonces, tu rol. Adelante. Hola. Sí, soy ingeniero de sistemas, desarrollador de software especializado en soluciones cloud en Huawei. Gracias a Huawei por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Mi rol básicamente es aquel cerebrito que está siempre dispuesto a solucionar cualquier cosa que tenga que ver con software. Es fundador de la empresa Datacurso, que es una empresa que se dedica a una solución de inteligencia artificial para las universidades. Y, ¿qué más te podría decir? Actualmente me encuentro realizando muchas implementaciones y ayudas a todos los clientes que tenemos en Huawei, porque la empresa que estoy representando es partner oficial de Huawei. Acabamos de ganar el día de ayer el partner del año de parte de Huawei. Perfecto, muy bien, felicitaciones. Y ya ustedes conocen entonces este equipo que nos está acompañando para generar este conversatorio. Yo quiero contarles que del Centro de Pensamiento y Transformación Digital nosotros hacemos intervenciones en las empresas. Y cuando vamos a las empresas, hay una pregunta básica para iniciar el proceso de, digamos, intervención. Y les preguntamos a ellos, ok, para ustedes, ¿qué es transformación digital? Y nos hemos encontrado con el equipo directivo que nos responden, pues, respuestas tal vez no cercanas a la transformación digital y empiezan a indicar que la transformación digital es cercana a la innovación, al marketing digital o a la digitalización. Entonces quisiera iniciar con esta pregunta para cada uno de ustedes, ¿cómo coinciden qué es la transformación digital? Y voy a iniciar entonces con Joaquín. Adelante, por favor. Gracias. No, por mi parte, la
transformación digital diría que empieza por las personas. En ese sentido, tenemos que capacitar a las personas para que puedan entender, ¿no?, el ámbito digital, digamos que no sean analfabetos digitales. Y no es tanto simplemente implementar herramientas, que hay muchas y muy buenas, pero a veces los procesos son lentos y ahí poder acompañar bien a las personas, que las personas sepan utilizar, que entiendan para qué, ¿no?, al propósito de implementar según qué cosas. Y después también, por mi parte, aportar que la transformación digital no es hacer lo mismo que hacemos en físico o con otros medios en el medio digital. El medio digital nos da muchas nuevas posibilidades y en ese sentido tengo, bueno, muchas anécdotas que después quizás podemos comentar, de cómo a veces las empresas no lo hacen correctamente, ¿no? Simplemente hacen una copia del proceso en vez de repensarlo, que es lo que deberían hacer idealmente. Perfecto, muchas gracias, Joaquín. La misma pregunta, José Darío. ¿Ustedes cómo coinciden la transformación digital? Bueno, yo pienso que el tema de transformación digital tiene que ir desde la dirección y es un tema estratégico. Y en una definición simple, pues es acercar la tecnología a los procesos organizacionales, pero debe tener una visión desde la cabeza, tiene que ser estratégico y realmente tiene que estar enfocado inicialmente en un problema específico, el cual se puede atacar. Muchas veces, y como lo dijo Joaquín, se desconoce muchas veces y se quiere atacar varios puntos, pero realmente cuando uno identifica cuál es el problema y sobre ese problema trabaja en la reorganización o en la redefinición de un proceso, y luego que se redefine ese proceso, entonces ahí sí puede empezar a mirar cuál es la tecnología que más se puede acoplar o que más puede resolver ese determinado problema. Entonces hay que ir paso a paso. Coincido en que muchas de las cosas de transformación no solamente es a nivel de la empresa, sino de las personas que son las que por desconocimiento se resisten muchas veces a este tipo de cosas. Perfecto, muchas gracias. Y finalizamos entonces con Hernán, la misma pregunta. ¿Cómo coinciden ustedes desde Huawei, qué es transformación digital? A mí me gusta comparar mucho la transformación digital ahorita con la transformación que hubo en la era industrial, cuando pasamos de utilizar carretas a utilizar el tractor. No solamente era un cambio de herramienta, sino que, como decía Joaquín, hay que repensar los procesos que llevamos ahorita mismo. Venimos haciendo los mismos procesos y por un miedo al cambio, un desconocimiento, un alfabetismo digital, la mayoría lo único que hace es tomar este proceso y llevarlo a digital y dejarlo de la misma manera en que lo están haciendo. En donde por lo menos vemos que las empresas que en verdad están haciendo una revolución digital repiensan cómo hacer el mismo proceso, pero utilizando todo esto. Hacerlo de forma más automática, de forma más agradable. Por ejemplo, ahorita mismo que convertimos el carro eléctrico, nos dimos cuenta que no era necesario tantos pedales, nos dimos cuenta que cuando el carro está frenando en realidad podemos regenerar la energía de la batería y que no se pierda esa potencia que llevamos, esa energía cinética, desperdiciarla, sino que la podemos convertir en energía que después utilizamos. Mira todo eso que vino solamente del proceso de frenado de un coche y porque estamos revolucionando lo que es el carro. Ahora imagínate hacer esto mismo, pero en lo que llevamos. ¿Será necesario tener tantas horas escuchando a una persona hablar para yo entender algo? ¿O será que va a haber la tecnología, puede ayudarme mediante otro proceso a entender mejor ciertos temas y cambiar este proceso dependiendo del tema que vayamos a tratar? Eso hace parte de la revolución que estamos viendo ahorita mismo. Y es bueno que todos sepamos aquí que de pronto en el futuro nuestros hijos nos van a acordar y van a decir, oye, mi abuelo, mi papá hizo parte de esa revolución, estuvo viviendo un momento histórico y él no se dio cuenta, que se llamó la revolución digital. Perfecto. Con lo que mencionan los tres invitados, yo creo que hay dos ideas generales. La primera, que las tecnologías son un habilitador de la transformación digital. Y la segunda, que más que un reto técnico, la transformación digital es un reto sociocultural. Yo quiero contarles algo. Si esto fuera un conversatorio normal, las tres conclusiones al final del conversatorio serían: la transformación digital es un imperativo estratégico, ok, chuleado. La transformación digital es necesaria para la competitividad de la empresa,
¿ok? Chuleado. Y si las empresas no hacen transformación digital, van a perder competitividad o van a ser reemplazadas por otras empresas que sí las utilicen. Chuleado. Insisto, como no es un conversatorio normal y quiero llevar la discusión a otro lado, hay un dato que me llama muchísimo la atención que inicialmente lo estaba planteando McKinsey, luego Gartner y últimamente diferentes autores, y es que la transformación digital, hasta el 70% de las iniciativas de transformación digital fracasan o no cumplen con sus objetivos. Y los autores dicen la transformación digital es compleja. Ok, entonces en el centro de pensamiento hemos identificado dos aspectos. Hay una caja negra frente a la transformación digital y hay un lado oculto de la transformación digital. Hacia allá quiero que llevemos entonces esta conversación. Vamos a tratar de abrir esa caja negra y vamos a tratar de hablar de lo que no hablan en los conversatorios normales, porque ya les dije las conclusiones de los que normalmente nos invitan en transformación digital. Entonces, empecemos a hablar con la caja negra de la transformación digital. Y voy a comenzar por aquí con Joaquín en ese mismo orden. ¿Por qué muchas empresas perciben la transformación digital como un proceso complejo? Buena pregunta, ¿no? Muchas empresas yo creo que lo perciben como algo complejo porque en parte lo es. Si se quiere realizar correctamente, ¿no? Primero se tiene que involucrar, como decíamos, a las personas, se las tiene que formar y digamos que se tiene que hacer una serie de procesos y no saltarse ninguno, ¿no? Nosotros, por ejemplo, uno de los productos que tenemos para universidades es un simulador de implementación de inteligencia artificial. Y un poco uno de los objetivos de aprendizaje es que los ejecutivos, ¿no? que van a aprender con ese simulador entiendan que hay una infraestructura que debe tener la empresa. Una serie de políticas de empresa, de ética, de unos comités, personas que sepan dentro de la empresa y que puedan guiar a la empresa en ese proceso. Yo creo que confiar ciegamente, ¿no? en un ente externo, en una consultora, para realizar ese proceso y una vez lo ha terminado, la consultora se va, que no quede ese pozo de conocimiento en personas de la propia organización es un fallo muy habitual y muy grave. Entonces, ese es una de las, yo diría, causas de los fallos habitualmente en procesos de transformación digital. Perfecto. Desde la visión de ustedes, José Darío, ¿por qué las empresas, tal vez en las que ustedes han intervenido, conciben la transformación digital como algo complejo, algo difícil de hacer? Bueno, yo aprovecho para parte de las actividades que yo he venido realizando hace unos años es dedicar parte del tiempo para asesorar empresas a través del Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio. Entonces, la Cámara de Comercio es muy activa, precisamente tiene como esa misma enfoque en visión, tanto en pymes como en empresas medianas y grandes, y aborda el tema de transformación digital también como uno de esos objetivos estratégicos dentro de la Cámara de Comercio. Dentro de las empresas que he tenido la oportunidad de estar en los comités consultivos, muchos le quieren apuntar como si fuera una moda, ¿no? Dicen, bueno, hay que tener presencia en redes, hay que hacer publicaciones, hay que tener una presencia digital y que la gente sepa que esté ahí. Pero muchas veces eso no tiene un objetivo ni tiene un propósito claro. Entonces, no basta con que, bueno, eso creo que Hernán iba a tocar ese tema, no va a quitar el tema de él, pero muchas veces lo hacemos como por hacerlo y no le definimos un objetivo, un propósito claro y yo pienso que eso tiene también mucho que ver cuando nuestro moderador decía, no, es que hay gente que dice que eso es marketing. Y realmente cuando uno va a mirar, sí tiene que mirar desde el punto de vista del entendimiento del cliente, del entendimiento de quién es mi cliente, quién es mi buyer persona, en una microsegmentación muy, muy detallada. No como antes a uno le enseñaba, no, que hay que estudiar el mercado ya. No, ahora hay que entender el comportamiento de la persona, cómo es la persona. Y desde ahí, desde ese punto de vista, entonces yo empiezo a diseñar un producto o un servicio basado en esa persona. O sea, mi empresa tiene que ser una empresa centrada 100% en el cliente.
Entonces yo desde el marketing tengo que empezar a entender quién es él, ¿cierto? ¿Quién es esa persona? Y entonces, ¿cómo es la comunicación que yo voy a tener con esa persona a través del marketing? ¿Cuál es el proceso adaptado a la venta para esa persona, digamos, el modelo de actuación comercial? ¿Y cuál es, digamos que ahí surgen muchas preguntas y todo es estratégico, todo tiene que ver con la estrategia. Y ahí sí, entonces yo digo, ¿cómo voy a hacer mi intervención en la parte digital? Entonces, parte de eso es que le dicen a uno el qué, pero no el cómo, ¿no? Y esa es la caja negra. Pues hay que, ponga presencia en redes, haga lo que eso es lo que tiene que hacer, que eso le funciona, pero hay que devolverse muchísimo más atrás desde la pregunta, por ejemplo, en un libro que estoy terminando de leer, que es publicado por la Universidad de La Sabana, sobre digamos, la navegación en tiempo de crisis, que es un tema de empresas. Entonces hay un punto muy claro y es en el que uno debe preguntarse, el producto y servicio que yo desarrollé, por ejemplo, esto va mucho para los emprendedores, el producto o servicio que yo estoy realmente desarrollando cumple una necesidad, realmente suple una necesidad de alguien o simplemente lo estoy haciendo porque me parece que es a mí, me parece que es chévere. Entonces de ahí parte que hay muchos fracasos. Entendimiento profundo de que hay una necesidad y entendimiento de la persona, o sea, de mi comprador. Creo que es la caja negra por ahí porque hay que volverse a entender el porqué y el propósito. Muchas gracias, José Darío. Y Hernán, la misma pregunta. ¿Por qué considera que las empresas perciben la transformación digital como algo complejo? Bueno, desde el punto de vista de un ingeniero, te puedo decir que muchas veces ven lo que necesitan para montar esta arquitectura. Estoy hablando de la cantidad de servidores, la cantidad de servicios que necesitan para colocar esta transformación en andar. Entonces, cuando empiezan a mirar todos estos servidores, la cantidad de rack que necesitan y todos estos instrumentos, dicen, no, pero ¿para qué? Ya yo tengo mi página web en un servidor, ya yo estoy transformado. Entonces, ahí es donde entra en juego un proveedor como Huawei, que hay otros proveedores de la nube también, pero Huawei también te ofrece esto, que es simplemente solucionar en cuestión de minutos y con una simple cuenta todo lo que puedes necesitar para iniciar una transformación digital. Y estoy hablando de la cantidad de servidores que se pueden solicitar en cuestión de minutos, la cantidad de servicios que se pueden montar ahorita mismo. La mayoría de los clientes con los cuales nos topamos ni siquiera saben las capacidades de la nube y todavía están tratando de pensar cómo lo hacían las empresas en los años 90, ¿no? Si coloco aquí un servicio, tienes que estar en un servidor y tienes que hacer ciertas cosas y si se cae ese servicio, se cayó toda la universidad, se cayó todo este proceso. Cuando les empezamos a explicar todas las cosas que se han venido dando de los 2000 hacia acá, la gente ni siquiera puede creer todo lo que está ahí. Entonces, parte de esta caja negra es simplemente el desconocimiento. También acotar algo que es que a veces quieren que esta caja negra la lidie a su propio equipo interno de TI. Y ahorita mismo nos enfrentamos con directores de TI que no están todavía conscientes incluso de lo que es capaz la nube. Cuando sin la nube simplemente se imaginan por allá que está un servidor titilando una lucecita y enviando sus datos para acá. Y han reemplazado el servidor que tenían en el cuarto frío que le llamaban antes, el cuarto frío, porque tenían que comprar unos aires acondicionados bien potentes para que enfriaran estos cuartos. No, esto ya, créame que esto ha evolucionado mucho desde la última vez que lo vieron. Entonces, tratar de explicarle eso a alguien de TI, para que después de TI se lo comunique a alguien superior, es un proceso que va y viene. Entonces, hay que destruir esta caja negra. Y creo que en cada una de las empresas, el responsable de esto va a ser su encargado de TI. Él va a ser el primero en destruir esta caja negra. Me encanta muchísimo la respuesta con la que inicia Hernán y dice, desde la perspectiva del ingeniero, entendiendo que aquí estamos en la mayoría moviéndonos por el campo de la administración. Pero también quiero retomar algo importante que decía José Darío y digamos, los dos retos de las empresas frente a la transformación digital no solamente es qué es transformación digital. El otro reto, y José Darío lo mencionaba, es
¿Cómo se hace transformación digital? Y si bien, digamos, es una pregunta compleja y dependiendo de ciertos contextos y particularidades de la organización, yo quiero trasladarle esta pregunta a nuestros invitados y siendo claros con nuestro público que no quiero que la pregunta sea tan simplista y además tiene muchas aristas. ¿Cómo hacer un proceso de transformación digital? ¿Cómo ustedes recomiendan hacer un proceso de transformación digital? Desde su experiencia, ¿cómo ayudan a las empresas a hacer una transformación digital? Entonces iniciamos con Joaquín. Adelante. Pues yo tenía un profesor cuando hice el MBA que nos hablaba de una frase que se llama luces largas, luces cortas, ¿no? Y creo que aquí sirve para darle respuesta, ¿no? Teniendo en cuenta una visión a largo plazo de lo que queremos llegar a ser o lo que queremos llegar a conseguir, ¿no? Con esa transformación digital, tenemos que empezar primero a dar unos primeros pasos. Aquí hago referencia a lo que comentaba, creo que era José Darío, ¿no? De empezar por los quick wins o lo que también llamarían, ¿no? El fruto, ¿no? que está más cercano, ¿no? del suelo. Entonces, yo creo que ahí tenemos que empezar por cosas pequeñas que nos hagan ver a la organización que no es tan complejo, no es tan caja negra y los beneficios que tiene ya a corto plazo, ¿no? Para entender que hay otras cosas que requerirán de más sacrificios, presupuesto, de más personas y que son más a largo plazo, más radicales o transformacionales y que necesitarán de más apoyo de la organización. Yo creo que eso sería una primera parte a tener en cuenta. Muchas gracias, Joaquín. Voy a seguir tratando de indagar aquí entonces en el cómo, José Darío. Y, insisto, ¿no? Puede resultar muy simplista la respuesta, pero detrás de esto hay una complejidad que tal vez nosotros como líderes de la organización no dimensionamos. Adelante. Bueno, pienso que el cómo va desde el fundador, o sea, desde el gerente o presidente o emprendedor. Yo en mis comienzos, desde hace muchísimos años, fue el emprendimiento. O sea, yo sé lo que es ser uno el todo, ¿no? El que vende, cobra, hace el producto, mensajero. Uno es la empresa, ¿sí? Y luego, pues, va agregando, a medida que va pasando el tiempo, esto va aumentando en personas. Y uno está preocupado por vender. O sea, lo que le importa es vender, porque si no vende, pues no come. O si tiene compromisos, por ahí que pagar arriendo y todo eso, tiene que vender. Entonces, el directivo piensa solo en el día a día y en su objetivo, que es que haya caja para poder subsistir. Resulta que ahí es donde se pierde la capacidad, o sea, sobre todo bueno, sin demeritar ninguna profesión ni nada de eso, pero los que estudiamos administración de empresas y nos enfocamos en esto, tenemos que desarrollar ciertas habilidades directivas y parte de esas habilidades directivas es la ambidestreza. ¿Sí? Y la ambidestreza tiene que ver con que yo tengo que resolver problemas hoy, pero no puedo ir perdiendo mi foco y mi visión a corto, mediano y largo plazo. O sea, no puedo ni estar hoy en el día a día metido acá todo el tiempo y mi mente en esto, sino que también tengo que ir pensando hacia dónde llevo mi compañía. Entonces, si nosotros miramos como parte fundamental, la estrategia es fundamental dentro del pensamiento de un directivo. Y la estrategia es la adaptación. Sí, bueno, digamos que si uno mira el libro de Sun Tzu y todo eso, la estrategia tiene muchas definiciones, pero algo simple es, la estrategia es adaptar a lo que está sucediendo en el entorno. Tengo que adaptar mi estrategia, todo lo que yo hago al entorno, y si el entorno cambia, tengo la capacidad de entender cómo cambia y cómo me adapto. Entonces, nace el directivo que está al frente, la conciencia de la importancia de la transformación digital y de adaptarse a cómo se está moviendo el mundo, cómo hago para vender, cómo hago para cautivar, deleitar a mi cliente, así sea uno solo, porque uno empieza con un cliente y luego va sumando en clientes. El cómo tiene que ver con que yo primero tengo que ser el consciente de eso. Y si tengo equipo, tengo que tener el liderazgo para que mi equipo me apoye en esa iniciativa que yo tengo. Y lo tercero, que lo mencioné al principio, tiene que ver con encontrar un problema.
uno por lo general tiene muchísimos problemas dentro de una organización que resolver, pero tiene que mirar cuál es el que más le duele, como el que usted quiere caminar y cojea, dice ese problema es el que yo tengo que atacar principalmente, y el problema por lo general tiene una causa raíz. Si nos da el tiempo yo les cuento una pequeña experiencia que tuve en una empresa más adelante es un taller sobre camiones y todo eso. El dolor muchas veces uno le duele, pero tiene que identificar cuál es la causa raíz, o sea, cuál es la raíz de esto. Y uno se sorprende cuando realmente investiga y profundiza. Entonces, si yo identifico la causa raíz del problema, entonces ahí es donde viene el enfoque. Y ahí estratégicamente, la estrategia es preguntas, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo debería hacerlo? Si mi empresa o mi compañía o mi organización unipersonal está centrada en el cliente, entonces yo estoy pensando en mi cliente, cómo lo percibe mi cliente y cómo conozco más a mi cliente, ¿sí? Desde ahí empiezo allá. Yo pienso que el arranque es el entendimiento profundo de la necesidad de mi cliente en cada una de las etapas del proceso para lograrlo volver mi cliente, ¿cierto? Primero entenderlo, segundo mirar cómo lo comunico a través del marketing, cómo es mi proceso de venta, acercamiento, si es un producto, cómo ese producto se adapta a la necesidad específica, a lo que él quería, a las expectativas que él tenía, que también sofisticadamente se llama la propuesta de valor, ¿no? Cuando mi propuesta de valor diferenciada y lo siguiente tiene que ver con cómo retroalimento o cómo deleito a mi cliente en ese proceso mientras es mi cliente para que me recompre. Entonces empieza desde la conciencia, ¿no? Pasa por entender al cliente, sigue con el diseño del producto, identificación del problema, la causa raíz, y ahí pues yo empiezo a mirar qué es lo que hay. Ahí sí le pregunto a los expertos, le pregunto aquí a Hernán, le digo, pero sobre este problema que tengo, ¿qué me ofrece de esa gran nube que tiene usted ahí? Y obviamente que no sea caro, ¿no? Dependiendo de la compañía. Pues si una pyme digo, no, pues si eso vale un burro de plata, yo no hago nada. Yo salgo a vender como sea, golpeo a puertas. Pero si hay una solución, que eso es lo bueno, que estas compañías es la escalabilidad. Entonces pueden haber 1000, 10.000, y como esa escala, de economía de escala, el costo es muy bajo. Lo que pasa es que el desconocimiento muchas veces impide que uno se acerque a ese tipo de tecnologías. Muchas gracias, José Darío. Y bueno, desde la perspectiva del ingeniero, ¿cómo hacemos un proceso de transformación digital o cómo se hace un proceso de transformación digital desde la empresa de ustedes? Bueno, yo creo que deberíamos, en este caso sí, comenzar por el final. Es decir, definiendo a dónde es cuál es el punto de finalización que podemos decir que es el culmine de la revolución digital. Teniendo en cuenta de que siempre va a haber una evolución, ¿no? Pero tenemos que definir para dónde vamos, como lo mencionaba José, es qué problemas hay y cómo los vamos a resolver. Y acotando lo que dices, cuando uno se enfrenta de que cuál es el problema, yo a partir de ahí te puedo decir cómo lo solucionamos con toda la cantidad de microservicios que se puede montar en una infraestructura que ya existen actualmente. Y siempre digo que hay que comenzar por el final es porque hay veces que las mismas directivas no saben a dónde van. Ahorita mismo uno llega y ofrece una solución para la revolución digital, para que actualicen sus plataformas y preguntan qué hay. Y dicen, bueno, tenemos la creación de cursos asistidos por inteligencia artificial, tenemos inteligencia artificial que te ayuda a los estudiantes a resolver suturamente, es un chatbot. No, yo estaba pensando más en un profesor bajo hologramas que escuche a los estudiantes y les responda con comando de voz. Y bueno, sí, me llamas en unos 10 años y tal vez te tenga los hologramas. Ahorita te puedo ofrecer comando de voz por servicios externos como por lo que utilizamos con Siri y todo eso. Pero si ven que la misma persona tiene en su mente un concepto de revolución digital que está más allá de lo que incluso ahorita mismo está ofreciendo al mercado. El que gana ahorita mismo es aquella empresa que logre tomar lo que hay ahorita mismo y aplicarlo a su estrategia ahorita mismo, a venderlo, a crear una solución basada en lo que hay, no a inventarse una nueva rueda, una nueva, como le decimos en la costa, un nuevo cacho para el toro. No, es
Es simplemente lo que hay ahorita mismo. ¿Cómo me puede ayudar a resolver los problemas que tengo ahora mismo, no dentro de 10 años? Ok, perfecto. Yo trato de sintetizar de una manera lo que los tres invitados nos han dicho y es lo siguiente. ¿Cómo hacemos la transformación digital? Entonces, incluirlo o parte de la estrategia de la organización. ¿Sí? Es decir, es una decisión estratégica. Lo segundo, esa definición de unos objetivos de arranque, el para qué de la transformación digital, es decir, digamos un reto que puede ser un problema, una oportunidad, y utilizar las tecnologías para poder solucionar ese reto. Y ya a medida que se va implementando, pues empiezan a entrar otras dimensiones de las organizaciones como las personas, la cultura, los procesos, y va haciendo como un ajuste, ¿no? Es como un proceso continuo. Bueno, tratamos y les digo de acercarnos a esa respuesta que definitivamente es bastante amplia. Como el tiempo nos apremia, voy a hacer la última pregunta y nos vamos hacia el lado oculto. Más allá de los beneficios evidentes que tiene la transformación digital, desde la experiencia de ustedes, y si nos lo pueden dar con algún caso, un ejemplo, ¿qué consecuencias no deseadas trae la transformación digital? ¿Qué consecuencias no deseadas ha traído, en el caso de sus empresas, la transformación digital? Para decirlo de manera muy franca, muy abierta y también que sea una manera de aprendizaje. Entonces empezamos con Joaquín ya con nuestra última pregunta. Adelante, Joaquín. La pregunta es, ¿qué consecuencias no deseadas, no? Sí, señor. Sí. Bueno, yo ahí haría referencia de nuevo a las personas, ¿no? Hay personas, a veces no tienen por qué ser digitales, nativas digitales, pero más abiertas al cambio, ¿no? Y hay personas que son más reticentes o que no quieren moverse de su zona de confort. Y cuando hablo de esto, a veces también aplica a los departamentos de TI, de tecnología, ¿no? Que están acostumbrados a usar una serie de tecnologías y obviamente pues el mundo avanza, ¿no? Se mueve al cloud, ¿no? Como comentabais, como comentaba Hernán. Y entonces lo que puede pasar a veces dentro de las empresas, entre las personas o también entre empresas, ¿no? Que hay empresas donde hay personas que tienen esa capacidad, ¿no? Y esa agilidad para adaptarse, para probar cosas nuevas, ¿no? Eso también le llaman la organización bimodal, ¿no? Hay una parte de la organización que tiene que estar ejecutando el modelo operativo que genera ingresos hoy, pero siempre tiene que haber otra parte de la organización que tiene que irse preparando para el mañana, ¿no? Y en ese prepararse, pues tienes que experimentar, tienes que probar nuevas tecnologías y habrá muchas veces que fallarás, ¿no? Y en esas consecuencias, a veces, no deseadas, a veces lo que sucede es eh, que solo se premia los éxitos. Y hay personas que participan de iniciativas que se exponen y esas iniciativas fracasan. A veces no es por culpa suya, ¿no? Hay elementos externos que hacen que eso fracase y esas personas no se las tienen en consideración o no se les da otros proyectos y eso pues es una pérdida muy importante en las organizaciones, ¿no? De no tener en cuenta que ese proceso intrínsecamente tiene un ratio de fallos muy elevado, ¿no? Y que tiene que ser aceptado. Interesante, muchas gracias Joaquín por esos valiosos aportes alrededor de estas consecuencias no deseadas de la transformación digital. José Darío, desde la experiencia que vos has tenido. Adelante. Bueno, yo pienso que si se sienta uno o se pone el sombrero del financiero, el que maneja la plata dentro de la empresa, muchas veces se hacen inversiones en tecnología porque el vendedor de tecnología es bueno. O sea, no sé si qué vendedor. Él le vende a uno un sueño y uno se lo compra. Uno feliz. Entonces yo compro el CRM y voy a vender más. ¿Sí? o cómpreme. Yo les puedo contar casos. El año pasado viví. O cómpreme el ERP, que el ERP le va a ayudar. Resulta que al final se hacen grandes inversiones y no se obtienen los resultados que uno espera, pero no es culpa del software. El vendedor sí se subió el tono, o sea, pero también tiene que ver con la implementación. Entonces resulta que no se apropió la implementación de la tecnología. Se compró, se hizo una gran inversión, se creó una promesa,
pero no se trabajó no se explotó realmente esas inversiones. Entonces, si me siento desde el financiero, digo mala inversión, o sea, fue una pésima inversión, pero en el trasfondo fue que no se le sacó el jugo a eso. ¿Listo? Eso es lo que yo... Muchas gracias, José Darío. Hernán. Ok, en vez de darte una de las consecuencias éticas o morales, te voy a descartar una, y es la pérdida de empleos. Ahorita mismo estábamos en la locura de que las revoluciones digitales, inteligencia artificial y todo esto puede que nos quiten empleo a algunos de nosotros. Los educadores preocupados porque ahora hay tutores virtuales, los de sistemas preocupados porque ahorita los desarrollos de software se puede hacer con inteligencia artificial. Una experiencia, te puedo decir, de que teníamos una persona que estaba por lo menos 2-3 horas al día de su trabajo, lo automatizamos. Y lo primero que preguntó es, ¿y ahora yo qué hago? Y dije, no, aún te tengo más trabajo. Es más, contratamos más personas, porque nos dio la oportunidad de crear nuevos productos y de esta manera tener más clientes. Entonces, que yo te diga que la inteligencia artificial, una revolución digital, un profesor virtual te va a quitar el trabajo es algo todo muy, muy falso. Lo mismo decían cuando comenzaba la universidad tipo 2004. Yo soy un dinosaurio, eso es viejo. No estudio desarrollo de software, si todo eso lo están haciendo lo de la India, eso lo mandamos, estamos haciendo lo de Microsoft, que todas nuestras sucursales que se encargan de desarrollo lo mandamos a la India y por $0.25 tenemos a 3 personas allá trabajando. Y yo me he topado con clientes que vienen de desarrollos que mandan hacia la India llorando porque le entregaron algo funcional, pero no extendible, algo horrible. Entonces, aquí estoy yo, con trabajo, todavía, creo. Entonces, este es un miedo infundado. Ahorita mismo no podemos caer en lo que cayeron los profesores de las universidades cuando permitieron las calculadoras en los salones. Estos muchachos se van a poner de flojo. Ahorita mismo lo que hay es que adoptarlos. Nosotros estamos ofreciendo ahorita mismo un software que te ayuda a verificar un estudiante qué tanto ha pasado su trabajo por una herramienta de inteligencia artificial. Y claro, ahorita mismo el estudiante ya tiene algo que pasa ese software, lo tiene que pasar por 2 software, ¿no? El que hace la inteligencia artificial y el que quita el valor de la inteligencia artificial. Y ahora este software también evolucionó para descubrir si lo han pasado por 2 o 3 software. Entonces, esto no va a hacer esta es una guerra de que si tenemos o no tenemos estas herramientas, que es mejor no entrar. Dejemos que todas las personas usen, dejemos que todas las personas hagan parte de esta revolución, dejemos que haya más herramientas como profesores virtuales. A nadie se le va a acabar el trabajo por eso, créanme. Bueno, muchas gracias a todos y cada uno de nuestros invitados. Yo no voy a cerrar el conversatorio con conclusiones porque si les dejamos más preguntas que respuestas, hemos cumplido con el propósito. Muchísimas gracias al doctor Joaquín Virgili, socio y director de tecnología de Kutsu Partners, doctor José Darío Ortiz, director de operaciones Docens, y Hernán Arregoces, arquitecto de soluciones de Huawei Cloud. Un aplauso, por favor, para ellos. Mil gracias. Muchas gracias también a usted, señor moderador Óscar Andrés Galindo Rodríguez, líder del Centro de Pensamiento de Transformación Digital de CEIPA. Por favor, nos regalan un momentico, señores panelistas, un momentico aquí en tarima, por favor, que vamos a hacer un reconocimiento especial y para esto invitamos a la tarima a la doctora María Cecilia Henao, jefe del pregrado en Administración de Negocios de la Universidad EAFIT, para la lectura y entrega de reconocimiento a los doctores que contribuyeron con este panel. Doctora María Cecilia, nuevamente bienvenida. Muy buenos días. Desde Ascolpa queremos darles un reconocimiento por acompañarnos en esta actividad tan interesante que es la conferencia. Agradecemos profundamente, voy a leer el de uno de ustedes. Reconocimiento especial. La Asociación Colombiana de Facultades de Administración Ascolpa enaltece la labor realizada por el doctor Joaquín Virgili. Joaquín, perdón. Sí. ¿Quién está aquí que pueda?
Sebastián, nos haces el favor, el favor de hacerle llegar al doctor su reconocimiento. Espérame. Sebastián. Doctor José Darío Ortiz. Y Oscar Andrés, aquí por ayudarnos como moderador. Muchas gracias. Y a ti también un reconocimiento muy especial, esa experiencia que tienes desde el mundo empresarial. Es muy importante para nosotros. Muchas gracias, doctora María Cecilia. Muchas gracias, panelistas. Un aplauso para ellos, por favor. Continuamos.